Cada vuelo comienza con un primer impulso y hoy emprendemos uno nuevo. Gracias por escucharnos desde México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Japón y muchos más lugares del mundo. Emprende vuelo con la 7ª temporada de Llévame Contigo y Vuela, el podcast, una producción de la Fundación Llévame Contigo y Vuela. Por uno más, abordando las adicciones desde el corazón y la comunidad. Soy Carla Zulema Ríos, tu coach de vida, y hoy quiero darte la bienvenida a Llévame Contigo y Vuela. A ti que te encuentras en ese pequeño rincón de nuestro planeta, quiero darte las gracias. Gracias a ti que me escuchas en España, en Estados Unidos, en México, en Colombia. También a quienes nos escuchan en Chile, Alemania, Ecuador, Perú, en Australia y también en los Países Bajos. Gracias de corazón a quienes nos escuchan también desde Uruguay, Suiza, Honduras, Argentina, Bélgica, Brasil. Mi abrazo y mi agradecimiento a todas aquellas personas que también escuchan Llévame Contigo y Vuela desde Guatemala, Italia, Japón, Mauricio, Curazao. A mi querida República Dominicana, gracias. Gracias a Portugal, Paraguay, Singapur y Turquía. Gracias por realizar con nosotros la Fundación un gran vuelo de transformación personal consciente. Es un viaje totalmente fascinante el que hemos venido realizando a lo largo de 3 años, tú y yo juntos. Gracias por buscar junto a nosotros la mejor manera de vivir la vida y de sentirnos también sumamente bendecidos. Gracias porque junto a ti hemos tenido la oportunidad de tocar nuestras heridas, de atrevernos a sanarlas con mucha paciencia, con valentía, con compasión, pero también aprendiendo a perdonarnos y a perdonar. En este episodio hablaremos de temas que nos desafían, que nos van a llevar todavía más a crecer, a sanar y también a encontrar un sentido muy profundo a la vida. En este episodio, tú y yo, todos los que en este momento están escuchando Llévame Contigo y Vuela, sanaremos juntos desde el alma. Juntos vamos a fortalecer no solo nuestra mente ni el cuerpo, sino iremos más profundo, sanaremos el espíritu. Hoy tenemos un invitado que personifica esta misión a través de su trabajo. Nos acompaña desde Hermosillo, Sonora, para el mundo orgullosamente sonorense, Gustavo Buelna López, fundador de la iniciativa Por Uno Más, un proyecto que desde hace 2 años ha estado brindando apoyo invaluable a jóvenes en centros de rehabilitación en Hermosillo, Sonora, México. La labor de Gustavo se enfoca no solo en la rehabilitación, sino en el acompañamiento emocional y espiritual de quienes luchan hoy por hoy contra las adicciones. Hoy, en Llévame Contigo y Vuela, con nosotros, Gustavo Buelna. Gustavo, bienvenido. Gracias por atreverte a volar junto a nosotros, a todos esos 28 países que por ahorita estamos llegando. Gracias por estar con nosotros. Oh, gracias a Dios y a usted por la invitación y por darnos la oportunidad de estar por acá. Muy contento de poder participar y estar aquí. Gracias, Gustavo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy quiero iniciar con una frase de una persona que hace muchos años, Gustavo, a través
de la biblioterapia, de los libros, conocí. Y me refiero, por aquí tengo su libro, aquí lo tengo abajo de mí, del pastor Rick Warren. En esos momentos en que Carla Zulema la estaba pasando muy mal, en esas noches tan oscuras del alma, cuando creemos que nuestros problemas nos inundan, cuando creemos que las enfermedades nos están sofocando, cuando creemos que ante la desesperanza no podemos hacer nada, el universo, Dios, porque así le llamo yo, no sé cómo ustedes le llamen allá donde ustedes estén, pero ahorita yo le decía a Gustavo, independientemente del apellido que ustedes le quieran poner, al final de cuentas tiene un mismo nombre y ese nombre se llama Dios. Bueno. Y empezó a llegar a mí contenido que empezó a fortalecerme, Gustavo, mi espíritu, porque mis fuerzas físicas se estaban acabando porque sentía un dolor profundo en el alma, porque sentía mucho miedo, porque tenía miedo de que personas tan queridas para mí perdieran la vida. Sí. Y yo necesitaba, Gustavo, aferrarme a algo. Necesitaba que algo me sostuviera. Porque en muchos momentos, Gustavo, yo sentí que esas fuerzas físicas se me habían terminado. Y los pensamientos en mí estaban nublados. Y fue ahí cuando maravillosas diosidencias empezaron a presentarse en mi vida. Mensajes, llamadas, canciones, libros, ángeles terrenales. Empezaron a hacerme sentir que en esa noche oscura del alma no estaba sola, que estaba tomada de la mano de un ser divino. Y ahí fue cuando empecé a fortalecer mi fe. Ahí fue cuando empecé, Gustavo, a brincar de la fe infantil, como lo nombra el padre Ignacio Larrañaga, a empezar a trabajar en la fe adulta. En esa fe, Gustavo, y tú lo sabes, que no es necesario tocar, que no es necesario ver, pero que lo sientes en lo más profundo de tu corazón. Y ahí fue cuando, por esas meras diosidencias, encontré toda la experiencia del pastor Rick. Y hoy quiero iniciar con esta frase de él, a manera también de honrar su trabajo y de reconocerlo. Uno más para Jesús es el lema y la misión central de la vida y el ministerio de Rick Warren. La frase se origina en una experiencia personal, profunda y emotiva. Las últimas palabras de su padre. Warren ha compartido en múltiples ocasiones que su padre, un pastor que dedicó toda su vida, en su lecho de muerte repetía la frase: tengo que salvar uno más para Jesús. Amén. Tengo que salvar uno más para Jesús. Rick considera estas palabras como una misión sagrada que se le fue entregada directamente por su padre. Para Rick, la frase uno más para Jesús significa el evangelismo personal,
el objetivo principal es la misión de compartir el mensaje de Jesucristo con una persona más. ¿Cómo? No sabemos cuál va a ser el medio. Para eso hoy estás tú aquí, para compartirnos cuál ha sido uno de esos medios. Porque tú eres también un sembrador. Tú eres también un sembrador de esperanza. Y por eso quiero reiterarte que fue el motivo por el cual me atreví a buscarte. Porque yo necesitaba, y me emociona muchísimo, yo necesitaba encontrar a alguien que compartiera esa misma visión. Son temas que a veces, Gustavo, en los diferentes contextos tratamos de no tocar. Claro. Porque a veces se convierte como hasta en un conflicto con las personas, ¿verdad? Sí. Y entonces se dice que ni hablar de religión ni de política para no confrontarnos con los demás. Pero necesitamos realmente, el mundo necesita realmente abordar estos temas de espiritualidad. Y no hablo de una religión como tal. No hablo de una religión como tal. Hablo de eso, de encontrar una manera de conectarnos con ese ser supremo, de conectarnos con nuestro Padre. Okay. ¿Sí? Entonces, esta frase de Rick Warren, pues representa ese propósito de su papá. Es un llamado a la acción constante. Esta frase la repitió tanto su papá que para él significa una tarea interminable. Y creo que para ti también se ha convertido en una tarea interminable. Así que hoy, Gustavo, me encantaría que nos compartieras de entrada. ¿Quién es Gustavo? ¿Por qué Gustavo? ¿A raíz de qué? Yo ya te di mi razón. Ok. Ahora me encantaría que tú me compartieras cuál fue la raíz. ¿Por qué tú decidiste? ¿Por qué a tu edad, tú como joven, yo ya voy a cumplir 50 años, Gustavo? Llevo más vida que tú. Pero ¿por qué tú como joven buscaste esta misión? ¿Cómo llegaste al por uno más? Ok. Bien, contestando la pregunta y para todas las personas que nos escuchen, extendiendo un poco más la presentación, mi nombre es Gustavo Buelna, tengo 28 años, me considero, gracias a mi fe y a un corazón dispuesto, mi único título es decir que soy un hijo de Dios, pero si a mí me pregunta, yo nunca quise. Yo nunca quise ser un hijo de Dios, nunca quise tener esta visión de vida, este compromiso social, este llamado, por así decirlo. Si a mí me pregunta, yo no quería. Yo vengo de una familia muy bonita. Tengo a mis padres, mi papá y mi mamá están casados, son mi ejemplo de lo que es ser un matrimonio. Mi padre es mi ejemplo más grande de lo que es ser un hombre de carácter íntegro, de liderazgo y trabajador. Mi mamá siempre se ha dedicado al hogar, una mujer amorosa que siempre ha estado en casa para mí, para mi hermana. Tengo una hermana mayor. Y yo crecí en ese contexto. No vengo de un hogar donde haya habido carencia, donde haya habido violencia, donde haya habido golpe. Gracias a Dios, en la mesa siempre ha habido un plato de comida, siempre ha habido un techo sobre mi cabeza y siempre he tenido tenis, ropas. Nunca me ha faltado nada ni educación. Sin embargo, al principio de la adolescencia y al final de cada día, yo sentí un vacío enorme dentro de mí. Ahorita lo puedo traducir de esta manera. Cuando tienes 10, 11, 12 años, no entiendes qué es lo que ocurre. Así que cuando terminaba el día, yo quería algo más. Siempre buscaba algo más. Y eso me orilló a
Lamentablemente, en la colonia en donde yo vivo es una zona un poco conflictiva, por así decirlo, y era para mí el diario vivir ver que había personas que estaban consumiendo sustancias. Yo inicié mi consumo de marihuana a los 12 años, a los 13 empecé a consumir cristal y a los 14 yo ya vendía cristal en mi colonia. Lamentablemente fui víctima de todo lo que un problema de adicción ocasiona. Mi casa durante 9 años sufrió lo que es vivir con un drogodependiente dentro de mi casa. Se había convertido en un hogar de gritos, de desesperación, de frustración, de estrés, de ansiedad, de peleas, de sueños estancados, de ver cómo el recurso se iba en pagar un tratamiento, un psicólogo, un consejero, un cambio de escuela. Todo lo que orilló y ocasionó un consumo de drogas en mí, lamentablemente golpeó de una manera muy fuerte mi hogar. A los 19 años yo empecé a rebotar en la vida por consecuencia de mi consumo. Yo recuerdo que un día llegué con mi madre y le pedí que me internara, porque ya no me aguantaba ni yo, después de algunos procesos, psicología, consejería, todo lo que había ocasionado. Y recuerdo que mi mamá me dijo que no. Ya no tengo dinero para pagar otro internamiento, para pagarte otro psicólogo, otra escuela. Ya me decía, o sea, ya no, te acabaste todos los recursos, se han ido en ti, o sea, no tengo forma de ayudarte, me dijo mi mamá. Y empecé de los 19 a los 21 años a llegar como bacha a los centros de rehabilitación. ¿Qué es llegar como bacha? Es que nadie paga por ti. Por lo tanto, el centro no le rinde cuentas absolutamente a nadie. Así que yo llegaba, tocaba la puerta, me dejaban entrar y si a la semana me quería ir, me abrían la puerta y vete. Así que empecé a llegar así a los centros de rehabilitación. Me tocaba salir a vender bolsas, empanadas, salir al banco de alimentos, a diferentes lugares a brindar un servicio para pagarme internamiento. Mi plan no era rehabilitarme. Mi plan era simplemente que se calmaran las aguas en casa, que se calmaran los problemas y seguir consumiendo. Así que yo llegaba al centro de rehabilitación, duraba un mes y medio, 2 meses máximo, me rehabilitaba poquito, pasaba el síndrome de abstinencia, el físico volvía pues a ponerme gordito y cachetón, se le conoce, y volvía a salir a consumir. En mi mente nunca estuvo dejarme de drogar. En una ocasión me quedé en un centro de rehabilitación que me dio la oportunidad de ir a estudiar. En ese transcurso yo iba a la universidad y me devolvía, pero el vacío dentro de mí no desaparecía, así que volví a consumir. Lamentablemente, la adicción multiplica, por así decirlo, todos los defectos de carácter. Así que yo, cuando soy una persona que está consumiendo, que está activamente, soy una persona deshonesta, mentirosa, chantajista y manipuladora a más no poder. Y a veces me preocupa haber llegado a ese tipo de casos porque esto significa que no me voy a detener en lo absoluto y le voy a pasar por encima a quien tenga que pasarle por encima con tal de obtener mi próxima dosis. Por esto me refiero a emocionalmente hablando. En ese transcurso yo empecé a drogarme dentro del centro de rehabilitación. Yo metía droga a los centros de rehabilitación de la ciudad y me drogaba dentro con los usuarios. Eso ocasionó que me vomitaran del centro de rehabilitación. ¿Qué significa esto? Que el centro de rehabilitación abre las puertas y te botan y te dicen, ¿sabes qué? Ya no te vamos a volver a recibir. Por alguna razón, todos los directores se conocen y como que mandaron el mensaje de este muchacho no lo dejes pasar. Te boletinaron en todos los centros de rehabilitación. En algunos, así que en este mismo círculo vicioso en el que yo estaba, busqué ayuda en otros centros y no me la brindaron. Ahí fue cuando dije, estoy mal. Estoy llegando a un grado donde las cosas se me están saliendo de control. Fue ahí donde yo ya estaba consumiendo y traía delirios ya de persecución, un físico muy deteriorado. Y fue cuando vi en redes sociales un amigo mío que estaba viviendo en Ensenada, Baja California. Yo veía que él estaba muy bien. Yo a él lo conocí en otro internamiento y yo veía que él estaba bien. Así que le hablé y le dije, oye amigo, estoy así, esto está pasando. Échame la mano, le dije. Y recuerdo perfecto que me dijo, donde estoy yo van a recibir gente el lunes. Era viernes. Fui con mi mamá, hablé con ella y no me creyó. Ella me llevó directamente al autobús, me dio la bendición y me preguntó, ¿a dónde vas? No sé, le dije. Voy para Ensenada, me voy a internar. No sé qué está ocurriendo con mi vida, ocupo irme. Dios te bendiga, mi hijo. Y me fui. Cuando yo llego a Ensenada, yo llegué con un síndrome de abstinencia fatal. ¿Qué es el síndrome de abstinencia?
dolor de cabeza, diarrea, dolor muscular, insomnio, traía delirios, calentura, traía gripe a un nivel exagerado, por así decirlo. Y llegué directamente al lugar. Cuando yo llego al lugar, yo pensaba que era un centro de rehabilitación. Yo llegué y afuera decía Escuela Bíblica Jehová Sama. Yo llegué sin Biblia ahí. Cuando yo llegué, lo primero que dije fue, llegué con los brothers, dije. Llegué con los aleluyas aquí. Dije, están tan gordos que me caen. Mi familia no es una familia religiosa ni creyente. No me inculcaron ni en mi niñez ni en mi juventud acudir a una congregación, a una iglesia, nada de eso. Íbamos a la iglesia en la quinceañera de una prima lejana, o sea, no... En el bautizo del sobrino, Sí, del primo, de no, quien fuera. no había esa cultura en casa. Por lo tanto, cuando yo llego y veo que es una escuela bíblica, yo me quería devolver. Y dije, pero me habían mandado sin boleto de regreso. Así que lo que yo dije fue, voy a estar aquí 3 meses, me devuelvo y me sigo drogando. Dije, vengo nomás esta temporada y listo. O sea que hasta ahí tú todavía seguías con tu plan de que nada más era por unos momentos, rehabilítenme, que yo continúo en esta juerga, en esta Mi plan fiesta. era morir en esa condición. En todo este proceso, yo ya había aceptado mi destino, por así decirlo. Yo ya había aceptado que yo iba a ser el típico señor de la colonia que anda con 4 o 5 perros drogándose en la colonia. Yo ya había aceptado eso y dije, para Así allá te voy. visualizabas. Sí, yo me visualizaba de esa forma, si no es que muerto de una sobredosis, algo por el estilo. ¿Y qué te causaba, disculpa que te interrumpa, Adelante. qué te causaba tener esa visualización, ese pensamiento de que ibas a ser, repito, que serías el señor que de la colonia, que lo iban a perseguir 5 perros y que en algún momento iba a morir por una sobredosis? Sí. ¿Qué emociones te causaba esto? Sinceramente lo acepté. No estaba... ¿Era desesperanza? No. La adicción tiene la capacidad de cegarte por completo De y engañarte. endurecer tu corazón. Es como si me hubieran puesto algo en los ojos que no me permitía ver más allá. Yo no veía más allá del día y mi objetivo del día era drogarme, así que fuera de ahí yo no pensaba en llegar a Navidad, qué me voy a poner el Día de las Madres. No pensaba en eso, no veía nada más que no fuera a conseguir la próxima dosis. Cuando yo llego a la escuela bíblica, llego sin Biblia, con el síndrome de abstinencia a tope, la ansiedad, un poco de delirios, el cuerpo distorsionado, afectado completamente por el consumo. Y cuando entro por la puerta, me aborda el pastor Manuel Chen. Se me acerca y como que me escaneó. Y me jaló a la oficina, platicamos un poco y me dijo, si te drogas, te robas algo o te peleas, vas a dormir en la calle, me dijo. Aquí es una escuela bíblica, no es centro de rehabilitación. Te aplicas a las reglas o te vas. Recuerdo que me dio una Biblia, mi primer Biblia, y me hizo voluntariamente a fuerzas hacer una oración de fe. Acepté a Jesús a fuerzas, porque me dijo, ¿ya aceptaste a Jesús? Ni lo conozco, le dije. Repite después de mí. No sé quién es ese hombre. Sí, no. Así. Y me dijo, pon la mano en tu corazón, repite después de mí, Señor Jesús, y empecé. Me pasan a un dormitorio y entre cuando llego había puros hijos de pastores, líderes de alabanza, ministros, predicadores y yo con el síndrome de abstinencia a tope. Yo no me sabía absolutamente nada de la Biblia, sabía lo típico, Jesús, el que murió en la cruz y listo. No sabía nada más. Siguiente día, devocional, estudio bíblico, las clases de 4 o 5 horas, todo lo que implicaba. Y yo en medio del salón, con el síndrome de abstinencia a tope, un poco endeliriado todavía de todo lo que había pasado desde los 13 hasta ese momento, que tenía 22 años, nunca me había dejado de drogar. Así que llegué distorsionada mi mente, mi corazón endurecido, mi alma quebrantada, mi familia distante, o sea, incomunicado por completo. Y así empecé el proceso. Para no hacerle el cuento más largo, me quedé a vivir ahí 3 años y medio, terminé de líder de jóvenes, me gradué de la escuela bíblica y me encargaron las misiones, que era visitar centros de rehabilitación en Ensenada, Tijuana, Mexicali, Rosarito y todo lo que implica sus alrededores. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo empecé voluntariamente a fuerzas, tenía que leer la Biblia. En ese proceso yo leí Mateo, leí Marcos, leí Lucas
y llegué a un versículo que es mi versículo favorito, Lucas 22:42. El contexto dice que está Jesús orando antes de que lo arresten para el camino a la crucifixión. Y en ese momento Jesús dice: Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Yo en ese momento empecé a llorar, porque por primera vez en mi vida sentí que el vacío dentro de mí se había llenado. Por primera vez en mi vida logré comprender lo que era la gracia, el amor y el perdón de Dios para mí. Y en ese momento lloré como 4 horas de rodillas en el salón, pidiéndole perdón a Dios por todo lo que había pasado y todo lo que había visto. Como de película me vino a la mente todo lo que había ocurrido, todos los gritos de casa, los problemas dentro y fuera del centro de rehabilitación, todo lo que había ocurrido. Y en ese momento entendí el perdón y el amor de Dios para mí. Y por primera vez el vacío se llenó. Me enamoré de ese sentimiento. Quiere decir que en ese momento, después de tanto peregrinar, porque hay una cita que me encanta, porque dice que en ese gran crecimiento, en esa gran transformación personal, nosotros no somos turistas. ¿Okay? El turista determina, sabe que va a tomar un vuelo, que va a llegar a un punto determinado del planeta y sabe qué actividades va a realizar. Okay. Pero un peregrino no sabe hacia dónde va. Okay. Quiere decir que en todo tu peregrinar, desde que empezaste con el consumo de las drogas, apenas empezando, estabas en la pubertad, ni siquiera en la adolescencia. Sentías ese gran vacío emocional y no había nada. Habías probado todo prácticamente y no había nada que llenara tu corazón, que llenara ese vacío. Fue hasta entonces, puedo interpretar por lo que me dices, que lograste tener ese encuentro íntimo con Dios a través de ese versículo, que pudiste amistarte con Él. Sí. Y enamorarte también de Él. Sí, eso marcó un antes y un después en mi corazón, marcó un rumbo, y desde el siguiente día yo quería volver a sentir esa presencia de Dios dentro de mí, y desde ese momento hasta que terminé mis estudios bíblicos, lo único que hice fue leer. Profundicé lo más posible y lo que más me gustaba hacer era estar a solas con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, leyendo, y leí una y leí otra y leí otra vez, y de esa manera logramos culminar la escuela bíblica. Dentro de todo ese proceso empecé a profundizar un poco en la problemática de adicciones. Me certifiqué como consejero, pagué unos diplomados en adicciones, cursos en psicoterapia de acompañamiento, en neuropsicología, nos capacitamos como preventores de adicciones por parte de la Secretaría. En todo ese transcurso empezamos a hacer eso, y fue cuando llegó el punto donde se acabó mi tiempo ahí. Me decían: ¿sabes qué? En abril se acaba tu tiempo, ¿y qué va a hacer? Me ofrecían quedarme más tiempo, un año más de estadía, dando clases con los jóvenes, etcétera, etcétera. Y lo estuve meditando y llegué a la conclusión de que estoy jugando tiempos extra. Cuando iba a terminar mi tiempo ahí, volteé para atrás, me di cuenta la persona que soy cuando consumo, y me di cuenta en ese transcurso cuántos amigos míos murieron de sobredosis, desaparecidos o en prisión. Unos que otros quedaron mal de sus facultades mentales, yo más o menos, pero pasó todo ese proceso. Y resulta que me di cuenta que estoy jugando tiempos extra. De acuerdo al adicto que yo soy, es para que estuviera muerto, loco, desaparecido o en la cárcel. Pero tuve un encuentro con Jesús y se me dio una oportunidad. Yo ese momento hice un pacto con Dios y le dije: ¿sabes qué? De aquí en adelante, lo que me quede de vida lo voy a usar para servirte. Y lo voy a usar para reconciliar corazones contigo. No tengo otra cosa que hacer. Y yo le dije a Dios: si el día de mañana despierto vivo, acepto la oportunidad que me das, acepto y tomo el compromiso que lleva de hacer las cosas bien. Ya van 6 años de eso, gracias a Dios. Así que
no tengo otra cosa que hacer. Si yo despierto vivo mañana es porque hay un corazón que reconciliar con Dios y es un centro al que tengo que ir, es un joven al que tengo que acompañar, una familia que hay que atender y sobre eso trabajamos. Si el día de mañana por alguna razón no me toca despertar vivo, yo me voy feliz. ¿Cómo Yo me voy regresaste tranquilo. a casa, Gustavo, después de esos 3 años que estuviste Ok. fuera? ¿Cómo te recibió la familia? Y te pregunto esto porque ya habías estado en muchas otras ocasiones Sí, en esos espacios de rehabilitación con tu objetivo de que era nada más sí, por mientritas, porque una característica también de las personas con algún tipo de adicción es el engaño. claro. El autoengaño y el engaño a la familia, porque realmente Sí, se vuelven expertos en engañar. Es más, hasta está comprobado que incluso a nosotros, los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, han, llega un momento en que se vuelven tan habilidosos que también pueden engañarnos. claro. Entonces, ¿cómo te recibió la familia? Fue todo un proceso, porque yo recuerdo que yo le hablaba a mi mamá, en todo ese trayecto yo estaba incomunicado, solo agarraba el teléfono el viernes, le hacía una llamada a mi mamá a las 2 de la tarde, me acuerdo, mamá, ¿todo está bien? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Colgaba y yo seguía en las actividades que había que hacer por allá. Después del tiempo me dan un teléfono, es cuando me empiezan a dar estos cargos. Al año y medio, casi 2 años, yo le hablo a mi mamá, oye mamá, verá, ya estoy bien, ya cumplí el año limpio, ya tengo un sueldito aquí, ya tengo estas actividades. Qué bien, me decía mi mamá. Y si te quedas más tiempo, mejor te va a ir, me decía. Y me colgaba. Y decía, ¿qué onda con mi mamá? Decía, y le volví a marcar. Y le decía, mamá, y pues fíjese, ya llevo 3 años limpio, ya todo este proceso. Y le decía, pues para irme para la casa. Y mi mamá me decía, ¿y para qué te quieres venir? Me dice, ¿no me estás diciendo que allá te va muy bien y que tienes un sueldito y las actividades? ¿Para qué te vienes? Me decía, aquí no hay nada. Y yo en mi mente, ¿cómo le digo a la señora que me acepte en la casa? Y un día le dije, Que mamá, crea en mí de sí, nueva cuenta. después de tanto, ¿no? Y le dije, mamá, quiero estar en la casa. Y recuerdo que mi mamá me dijo, ¿qué casa? Me dijo, tú no tienes casa, me dijo. La casa es mía y de tu papá. Cuando entró la policía por ti a buscarte, perdiste el derecho de vivir en la casa, mes. En esta casa no se droga, hay reglas y a ti no te gusta ninguna de esas, mes. Así que ¿a dónde te vas a venir? ¿Qué vas a hacer, me dijo? ¿A dónde vas? Y yo, no, pues quiero estar ahí con ustedes. Y me aventé ahí platicando con mi mamá. No me creyó. Mi mamá llegó un día allá, se hospedó en un hotel, estuvo como 3 días por allá, platicó con los pastores, se aseguró de que todo lo que yo le había dicho fuera verdad. Y recuerdo que mi mamá me dijo, está bien, puedes volver a casa, son estas reglas, en estas condiciones, y si quieres, me dijo. No, si quiero, le dije. Y fue cuando mi mamá me dijo, y era diciembre, me acuerdo. Y le dije, no, pues vámonos. No, me dijo, tú terminas aquí en abril y te vas hasta abril. Si tú llegas a Hermosillo antes de abril, se cancela todo esto, me dijo. Tú llegas a casa en abril. 31 de abril me tuve que venir hasta acá y ya ahí fue cuando llegamos para acá. Pero en todo ese transcurso me tocó ver cómo mi mamá vivió un proceso de sanidad interior. Yo recuerdo que cuando yo me fui, mi mamá era otra persona. Cuando yo vuelvo, ¿Quién era tu mamá cuando tú te fuiste? mi mamá era una persona que la ansiedad, la preocupación, el estrés de saber que tenía un hijo drogodependiente en la calle se había apoderado por completo de ella. Yo recuerdo que mi casa se había convertido en un lugar de gritos, donde mi mamá lloraba constantemente en la sala desesperada de ver cómo la situación se había sobrepasado, porque yo recuerdo que yo me drogaba en mi cuarto con la puerta abierta y mamá en la sala viendo la tele. Así que llegué a ese grado donde no me importaba quién me viera y si me decían algo en lo absoluto no me interesaba, más bien. Gustavo, tu Así. mamá estaba viviendo un duelo diario, Sí, pero así que aparte es algo que también converso con los jóvenes que así como tú en algún momento han entrado a este oscuro mundo, porque tú lo sabes, es un oscuro mundo el de las adicciones. No solamente se pierde la credibilidad, la confianza de los padres. claro, No solamente pierdes a los hermanos, a los amigos, otros a la pareja. El peor dolor de un adicto es perderse a sí mismo. parte del proceso. Parte de ese proceso. Entonces, me dijiste quién era tu mamá antes de. Cuando entra en este proceso de sanidad espiritual,
¿A qué mamá encontraste? Yo encontré una mamá y una mujer llena de fe. Yo encontré una mamá con una templanza, con una tranquilidad, una mamá que logró volver a convertir en la casa en un hogar. Porque yo crecí en un hogar, las adicciones lo convirtieron en un lugar de gritos. Pero el tiempo que yo me fui, mi mamá a través de su fe restauró todo. Mi mamá es la persona que yo veo que tiene un nivel de fe que a mí me impresiona. Yo en un momento le pregunté a mi mamá cómo era para ella vivir conmigo. Y mi mamá recuerdo que me puso un plato de chilaquiles en la mesa y se le salió una lágrima del ojo. Y me dijo que ella un día entró a su cuarto y que llorando le dijo a Dios, Señor, si no lo vas a cambiar, ya llévatelo, porque no soporto verlo en esta condición. Y dice mi mamá que a la semana fue cuando yo me fui para Ensenada. Así que saber que mi mamá... Se abandonó. Sí, mi mamá me soltó. Mi mamá logró soltarme y entender algo que muchas familias no logran comprender. Nosotros no podemos controlar las decisiones de un adulto, menos las de un drogodependiente que es completamente inestable y que su vida se rige por buscar el placer en una sustancia. Así que mi mamá logró entender eso y me soltó. Ella entendió que ella no me podía cambiar, que ella no me podía rehabilitar, que su esfuerzo no era lo que yo necesitaba. Y mi mamá se deslindó de mí. Dejó Me de soltó. controlar, Gustavo. Sí, dejó de querer ser esa mamá rescatadora, codependiente que cree que sin ella su hijo no es capaz de avanzar. Cuando yo vuelvo me encontré con una mamá que me había soltado, una mamá que estaba enfocada en su matrimonio, en su hogar y que restableció todo lo que las adicciones nos habían robado. ¿Te Eso suena encontré esto? cuando volví. Hay una parte y tú eres pues ese experto, experto lector de la Biblia. Hay una frase, no recuerdo en qué versículo, pero tú me vas a ayudar, en donde dice que una mujer necia puede destruir una familia Sí, está en el libro de los Proverbios. y una mujer sabia puede edificar una familia. Y ahorita Sí. al escucharte en este momento, me vino a la mente esta frase que leí porque ciertamente también en terapia nosotros podemos ver cómo tiene que ver también la relación que los familiares tengan al interior de la familia y cuando la Claro. familia también está en esa aridez espiritual, en ese desierto espiritual. Y lo digo muy honestamente, ¿eh? Por más que seamos los mejores terapeutas y que estemos pues certificados, preparados y que tengamos mucho conocimiento, hay un área del ser humano que necesita sí o sí fortalecerse. Sí, hay que trabajar el área cognitivo-conductual, sí. Hay que trabajar las emociones, Claro. expresar qué es lo que se siente, validar, nombrar, entrar en esa intimidad, en esa comunicación. Pero hay otra área y también la física es muy importante, una buena nutrición, la hidratación. Pero hay un área muy importante que es esa, la espiritual. Sí. Y cómo entonces cuando hay esa comunión también de la familia, en ir fortaleciendo esa área espiritual, cómo también Transforma todo. totalmente. Sí, y eso fue lo que nos encontramos volviendo, pero entró esta parte, ya que tratando de dirigirlo un poco hacia lo del programa, cuando yo volví vi una ciudad que estaba pidiendo a gritos libertad. Cuando yo volví a Hermosillo vi los índices de drogadicción por los cielos, vi que Pudiste había... ver a tu ciudad de otra manera, Sí, Gustavo. y volví desde otra manera. Hay una frase de un Exacto. muy buen amigo mío, Enrique Ponce, autor del libro Del Cristal a Cristo, que tiene una frase que a mí me gusta. Él dice, hay gente que cree que morí y hay gente que cree que por primera vez estoy vivo. Ambos grupos de personas tienen razón. A mí me gusta mucho esa frase. Yo no soy el Tavo que se fue a Ensenada y volví en una versión diferente gracias a la oportunidad que me dio Dios de escribir nuevas historias a través de un encuentro personal con Él. Te dio una nueva oportunidad. Sí, y decidí tomarla. tú hiciste un compromiso. Sí. Exacto, eso es muy importante. Ser diariamente todos
todas las personas recibimos una oportunidad Claro. de vivir. Y es ahí donde está el tomar la decisión. El libre albedrío. Sí, de tomarla. Por ejemplo, yo es algo que le comparto a los muchachos dentro de los centros de rehabilitación. Cuando yo estaba sentado donde tú estás, me di cuenta que ya no tenía tiempo de dudar. Yo llego a un punto donde volteé alrededor y ya no tenía opciones. Haz de cuenta que tu reloj de arena se había invertido. Sí, ya no hay más tiempo. Ya se acabó el tiempo, ya no tienes tiempo de dudas, ya no hay un plan B, ya no tienes otro escape. Y la única oportunidad que se me presentó fue Jesús y decidí tomarla. Existen dos tipos de corazones. El corazón que no cree en Dios porque nunca se le ha presentado, y el corazón que se le ha presentado y ha decidido no creer. Yo me di cuenta que no podía ser tan necio para darme cuenta de la situación en la que estaba y todavía decir no creo. Y es algo que yo le comento a los muchachos. Hay gente que me dice abiertamente, es que yo no creo en Dios. No, y está bien, tienes todo el derecho a no creer, pero por lo que veo no te ha servido de nada. Por lo que veo, no creer no te ha dado buenos resultados. Si tú me dijeras que no crees en Dios desde tu yate en San Carlos, no te digo nada, mi amigo, pero me lo dices aquí, donde tus hijos están creciendo con tu ausencia, donde tu mujer está pensando en dejarte, donde tu familia ya no haya qué hacer contigo, donde tus sueños están estancados y donde llevas 10 años en este mismo proceso donde te internan 2 o 3 veces al año. Por lo que veo, no te conviene mucho aferrarte a no creer. A lo mejor empezar a creer te abre el panorama. Cuando yo vengo de Ensenada, Hermosillo, venía con esta visión de vida y había venido con este programa. Cuando llego, me doy cuenta de la epidemia que está viviendo mi ciudad. Y te enfrentaste a una realidad, Gustavo, como Sí. no solamente Gustavo, no solamente el Tavo, como te puedan decir las personas. Tú sabes que cuando se sale de esos centros hay que volver a enfrentar a una realidad. Claro. Y tiene que ver mucho el contexto social en donde te desenvuelvas, lo decías al inicio de la entrevista, de donde tú has vivido, donde tú creciste, en tu colonia. Tiene que ver mucho también el contexto familiar. Sí, claro, influye, y todo influye. vuelves otra vez a esa realidad. ¿Qué desafíos? Porque tú venías fortalecido en la fe, tú venías 3 años pasaditos de haber vivido en ese espacio donde te acogieron, donde formaste parte Sí. de esta familia, pero seguramente viviste desafíos. ¿Cuáles Sí. fueron esos desafíos y qué fue lo que te ayudó a ti a darle frente con esa firmeza, con esa templanza, con la valentía de decir, yo sigo adelante porque he hecho un compromiso? Ok. Bien, hay un versículo en la Biblia, en la carta de Gálatas, Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que yo entendí que mi vida ya no me pertenece. Si desperté vivo hoy, es porque Dios le plació darme una oportunidad. El día en que yo diga, voy a volver a consumir, le estoy diciendo a Dios que no quiero esa oportunidad. Por lo tanto, su protección y su misericordia también es algo que estoy rechazando. Yo tengo bien claro que si yo vuelvo a consumir, yo voy a morir. Yo voy a morir máximo 6 meses, 1 año. Esa es la realidad. Así que yo me volví de allá con esa mentalidad. Tengo una oportunidad nada más. No puedo desperdiciarla. Solo tengo el día de hoy. Solo tengo el día de hoy para ver sonreír a mi mamá, para estar con mi padre, para convivir con mi hermana y mis sobrinas. Solo tengo el día de hoy para reconciliar un corazón con Dios. Cuando yo volví, mi colonia era exactamente la misma. Mi casa, la atmósfera y el ambiente era diferente, los corazones habían sanado, pero todo estaba exactamente igual. Solo que ahora estaba la presencia de Dios en casa y estaba la presencia del Espíritu Santo guiándome y acompañándome, pero sobre todo mi corazón está enamorado de Dios. Así que cuando yo vuelvo con esa convicción firme y entendí que tenía que hacer un cambio de estructura absolutamente en todo. Sigo ¿Qué conservando cambios tuviste que hacer? mis amistades. Tuve que hacer cambios en mi círculo social. Tengo muy buenos amigos. Tengo 3 que son mis mejores amigos. Sigo frecuentando, son personas de mi misma colonia. Sin embargo, ellos no tienen un consumo de drogas. Ellos son personas que no atravesaron el desierto que a mí me tocó pasar. Ellos son mis amistades. Unos ya están casados, unos ya se juntaron. Nos vemos cada caída de casa, pero son mis amistades. Pero a su vez entendí
que fue el cambio más drástico que tuve que hacer, yo tuve que refugiarme en una comunidad de fe. Yo tuve que buscar una iglesia, un lugar donde pueda plantarme y donde pueda echar raíces y donde pueda encontrar ese nuevo círculo que me ayude a enfrentar mi día a día. Creaste tu red de apoyo. Sí. O sea, eran tus padres, eran tus hermanas. Sí. Era también este centro en donde tú podías podías asistir a seguir fortaleciendo y creciendo en la fe. Sí, pues más que nada me refugié en una congregación, en una iglesia, la embajada, que tiene una visión, que es donde yo hice conexión con todo. Tiene una visión que se llama Amar para Reconciliar. Así que yo venía con aquella visión de allá. Llego aquí, está esa visión en la iglesia y dije, aquí es. ¿Hiciste ese clic? Sí, actualmente me congrego en esa iglesia, es mi otra familia, así que encontré esa parte. En todo ese transcurso fue cuando empezamos a darle forma a lo que viene siendo el programa Por Uno Más. Fue donde empezamos a estructurar, fue donde empezamos a atender las necesidades de nuestra ciudad. Yo amo Hermosillo, así con el calor, con los baches, yo amo Hermosillo completamente, es mi ciudad. Jesús lloró 2 veces en la Biblia, una en Juan 11 por un amigo y una en Lucas 19 por una ciudad. Así que creo fielmente que amar nuestra ciudad como iglesia es involucrarnos a atender estas problemáticas. No podemos voltear hacia otro lado y no ver la realidad que nuestra ciudad enfrenta. Hermosillo tiene más de 100 centros de rehabilitación. Cada uno de ellos alberga entre 30 a 120 jóvenes que son foco rojo en robo, consumo, delincuencia, familias disfuncionales, entre otras cosas que encajan en lo que es un problema de adicción. Yo cuando veo eso, veo un montón de hogares, de familias, de hijos, de hermanos que están viviendo el golpe emocional de tener un drogodependiente en casa. Yo no puedo voltear hacia otro lado, yo no puedo ocultar y no ver esa problemática. Volvimos con el programa y decidí involucrarme en esta causa social y fue cuando incursionamos con el programa. ¿Qué es el programa? Tenemos una secuencia de Diles 12... cómo se llama tu programa, Ok. porque en Hermosillo podemos identificar a Tabo con este programa, pero hoy por hoy, Tabo, nos están escuchando, yo Ok. creo que en este momento, más de 28 países en el mundo. Ok. Y quiero que este programa se dé a conocer al mundo, Gustavo. Muchas Así gracias. que diles cómo se llama, qué busca este programa, Ok. dáselos a conocer. Bien, tenemos la oportunidad de parte de Dios de poder dirigir el programa llamado Por Uno Más. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros brindamos un acompañamiento emocional y espiritual, pero sobre todo compasivo y humanitario a las personas dentro de los centros de rehabilitación. ¿Qué es lo que hacemos? Llegamos al centro de rehabilitación, le regalamos una Biblia a cada usuario, que es nuestro material didáctico, y desde ahí empezamos a acompañar en todo lo que implica estar en un ¿Quiénes centro te de acompañan, rehabilitación. Gustavo? Por ahora teníamos un equipo de voluntarios que nos ayudaban en creativos, que nos ayudaban en operatividad. Sin embargo, como empezamos a crecer, a la gente se le complica un poco asistir. Por ahora estoy acudiendo simplemente yo imparto todas las sesiones del programa, es un programa propio que nos tocó escribir. Paréntesis, en aquel tiempo cuando estaba en Ensenada, me mandaban a centros de rehabilitación por la ciudad. Yo estoy peleado con que la gente abra la Biblia y diga, de esto voy a hablar. Y que dé un tema sin contexto, sin objetivo, sin conocer la población donde se va a compartir. Creo fielmente en el mover del Espíritu Santo y creo fielmente que la palabra nunca vuelve vacía y que Dios no desperdicia tiempos. Sé que la palabra ha de haber caído en algún otro corazón, pero creo, hay un versículo en Proverbios 21:31 que dice, el caballo se alista para la batalla, pero la victoria viene de Jehová. ¿Qué significa esto? Que el caballo se prepara y se alista como si dependiera de él, pero al final del día sabe que depende de Dios. Yo entendí eso y dije, ¿sabes qué? Yo no puedo ir a improvisar al centro de rehabilitación, yo tengo que venir con un tema. Así que me dediqué
Durante esos 3 años a prepararme en diplomados, cursos, talleres, libros. Tengo un hábito de lectura, leo un libro por mes durante los últimos 3 años. Chócala, eres de los míos. Todo sobre desarrollo humano y espiritualidad para poder acompañar de la manera más efectiva. Escribimos el tema 1, fui, lo compartí, no pegó, me devolví, lo borré, otra vez, tema 1 y fuimos, pegó el tema 1, escribí el tema 2 y fui, nadie le entendió, me devuelvo, lo borré. Buscar otras estrategias. Escribí el tema 2, fui y pegó, ya tenía el tema 1 y el tema 2, pero el tema 2 no tenía nada que ver con el tema 1. Borré los 2 temas y empecé de nuevo. Ya tenía el 1, el 2, el 3, pero el 3 no tenía secuencia con el 1. Editamos el 1, editamos el 2, editamos el 3 y ya teníamos 3 temas. Así estuvimos hasta estructurar 12 temas. Nos tomó 1 año, 8 meses estructurar esos temas que en secuencia brindaran y acompañaran de la mano a una persona desde la negación hasta la disposición a una nueva vida. Así que empezamos a estructurar todo eso. ¿Qué temas vemos? Victimismo, resiliencia, sexualidad, inteligencia emocional, propósito, Jesús nunca llega tarde, habilidades para la vida, comunicación asertiva, sanidad interior, perdón, entre muchos otros temas que a veces van surgiendo en base a la problemática. ¿Cómo hacemos esto? Soy estudiante de psicología, no hemos logrado culminar, estamos ya queriendo dar ese brinco, pero me certifiqué como consejero en adicciones y me gradué de la escuela bíblica, más tengo la experiencia. Hicimos una capirotada de todo, iniciamos con consejería, sacamos términos de psicología y cerramos orando con una alabanza, un versículo, etcétera, etcétera, y de esa manera vamos acompañando a la persona durante todo su proceso. Termina su proceso y lo canalizamos, ya sea alguna comunidad de fe, ya sea, yo amo mi iglesia, y esto lo digo con mucha madurez y es algo que mi pastor sabe y es algo que he compartido mucho con él, así que me siento en confianza de poderlo compartir. A mi iglesia todo mundo puede ir, todo mundo es bienvenido, pero mi iglesia no es para todos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Para quién es la iglesia? Me refiero en la siguiente parte. No todo mundo va a conectar con nuestra visión, con nuestros códigos y con nuestra manera de hacer iglesia en mi comunidad de fe. Y eso lo entiendo perfectamente. Creo que Dios tiene un lugar específico para cada corazón y que la persona no se sienta parte en mi iglesia, para mí está bien. Él tiene un lugar especial en alguna comunidad de fe de la ciudad. Le ayudamos a encontrar esa comunidad de fe. Tuvimos la oportunidad de hacer alianza con Daniel Moreno, que es el director de la Alianza de Pastores de Hermosillo. Presentamos nuestro programa a los pastores de la ciudad. Nos dieron luz verde, así que cada vez que un muchacho sale, dependiendo la zona donde viva y la colonia donde esté, le damos la canalización a esa comunidad de fe y le damos el seguimiento. Hay otros que se sienten más seguros, más estables y que prefieren un grupo de AA. Somos militantes también de Alcohólicos Anónimos, creemos fielmente en la literatura y en las creencias de Billy Bob, que son los creadores del programa de los 12 pasos. Así que les buscamos igual un grupo donde ellos se sientan parte, donde encajen y donde se puedan quedar. Oye, Gustavo, ¿qué desafíos has tú tenido que enfrentar? Porque trabajas con jóvenes, me imagino, de entre los 17, 18 años, y yo creo que hasta llegando a jóvenes como de tu edad, de 28, sí, 29 años. ¿Qué desafíos específicos has tenido? Porque de repente, y te digo porque he trabajado yo con adolescentes, con jóvenes, con adultos también, impartiendo cursos y talleres, y de repente estar con personas que son o de la misma edad que tú, a veces no conectas o no, claro, creen en ti. ¿Cuáles han sido esos desafíos para Gustavo? Al principio estábamos teniendo esos problemas de no conectar con la población a la que atendíamos y fue cuando hicimos una estructura en la cultura del programa. ¿Qué estructura hicimos? Todo ejemplo, dinámica, modismo y lenguaje está 100% enfocado en una persona dentro de un centro de rehabilitación. No llego con las tecnicismos ni nada. Las 5 teorías de la psicología, ahí no le sirve al muchacho. Hay que acompañarlo y que logre entender, esto me sirve de esta forma, y se lo traducimos y se lo presentamos. Dejé los títulos y la presentación por fuera. Ellos ya están cansados de ver
el licenciado en psicología fulanito de tal, el maestro en teología, el pastor fulanito de tal. Ya están cansados de ver eso. Yo llego, me siento entre ellos, platico entre ellos, estoy en el dormitorio con ellos, como con ellos, y eso me ayuda a acompañar corazón a corazón, porque es cuando ves verdaderamente la problemática. Así que tuvimos que hacer esa estructura. Otro cambio que tuvimos que hacer, o una problemática que atendemos, es que parte de mi trabajo es presentarles un Dios que no quieren conocer. No sé por qué, pero culturalmente cuando se nos habla de religión, de creencias o de fe, tendemos a cerrarnos y, qué flojera este vato. Así que yo me acuerdo cuando yo estaba en los centros de rehabilitación, a mí me caían bien gordos los pastores, los brothers, los aleluyas. Ya vienen con su rollo, dicen, sí, ¿verdad? A veces lo comento, me caen gordos todavía los brothers cuando llegan con ese mood. Así que tuve que darme cuenta de eso. Hicimos una estructura en la manera de presentar el evangelio. No lo presentamos con un te vas a ir al infierno si no crees. Lo presentamos como hay un Jesús dispuesto a darte un nuevo comienzo. Tú sabes si lo tomas, pero por lo que veo te conviene, mi amigo. Un Jesús amigo. Sí, es parte de lo que presentamos. Porque en algún momento, y todavía sigue sucediendo en diferentes religiones, congregaciones y demás, se habla de un Jesús, de un Dios castigador. Claro, sí, y eso, por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá me decía, cuando estaba niño, Dios te va a castigar y puras de esas. Yo crecí pensando que Dios era un viejito regañón de esos que huelen a café viejo y dije, ¿quién quiere estar con un Dios así? ¿Quién quiere estar con un viejito regañón en una mecedora? Dije, así que entender que Dios no era un Dios que castiga, sino que es un Dios, y la Biblia habla de eso, de un Dios que incontables veces trata de restaurar a su pueblo, de sacarlo de la esclavitud, darle un nuevo comienzo, pero sobre todo bendecirlo. Cuando tú lees la Biblia con esa perspectiva, cambia tu concepto de quién es Dios. Yo creo en un Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades, y es lo que presentamos al centro de rehabilitación. Otra problemática que enfrentamos, y es algo que yo digo abiertamente, yo batallo más con las familias que con los usuarios. El usuario lo entiendo perfectamente, sé perfectamente lo que es estar en un centro de rehabilitación, ver que el tiempo se te va, que tu pareja te deje, ver llegar a toda tu familia el día de visita, y después nada más ver llegar a tu mamá con las bolsas, y después nomás llegar las bolsas, y después que ni las bolsas lleguen. Conozco todo el proceso dentro de un centro de rehabilitación. Estar en la cocina de limpieza de baños, en la oficina de cocina. Conozco absolutamente todos los puntos. Con eso no tengo problema. Me siento y me camuflajeo ahí adentro. Yo estoy encantado como con dentro de un pez en centro el de agua, rehabilitación. como decimos. El problema son las familias que no entienden que ayudar no siempre ayuda, que no sanan su codependencia, que no saben poner límites, que no saben soltar con amor, que tienen un concepto distorsionado de amor y creen que amor es solaparle todo. Así que con las familias nos dimos cuenta de eso y empezamos a estructurar otro programa para puras familias. Eso es lo que hace tan interesante también el programa, porque fíjate, incluso en las sesiones de terapia, varias veces he llegado a la conclusión de que los padres de familia quieren o queremos, y literalmente, o sea, vienen conmigo a solas, a veces la mamá nada más, porque no hay un acuerdo mamá y papá, porque existen todavía muchas creencias, muchos estigmas acerca del acompañamiento, ya sea tanatológico, de la terapia, pero vienen los padres. Sí. Y vienen ellos solos a escondidas de los hijos, pidiendo una ayuda, pidiendo que por favor le compongas a los hijos, porque ya no hayan qué hacer con los hijos. Otros papás ciertamente llegan con mucha angustia, con desesperación, con tristeza. Y es que necesitan encontrar una herramienta, una tabla de salvación. Pero cuando ya estamos en la intervención, cuando ya estamos en el acompañamiento, es muy común observar que se ha invertido el orden de los factores, que no es con el adolescente, que no es con el joven con el que primero tenemos que empezar a trabajar. Todo, ¿no? Es ese sistema llamado familia. Por eso te hice la pregunta, ¿cuáles han sido esos desafíos? Y ciertamente me estás diciendo,
tuvimos que en la reestructura del programa incluir a la familia y crear, diseñar otro programa para ellos dar ese acompañamiento. Hay un dato de Hermosillo, cómo vamos aquí en Hermosillo, del 49% de las personas que entran entra el 100% de rehabilitación. De ese 100%, el 49% no termina el proceso. Esto es porque la familia lo saca antes de tiempo. La familia tiene la capacidad de convertirse en la piedra de tropiezo o en la piedra angular que ayude por completo en el proceso. Para eso hay que educar a la familia. A mí a veces me hablan y me dicen, hey, mi hijo tiene un problema de adicción. No, tu familia tiene un problema de adicción. Y empezamos a estructurar absolutamente todo. Con la familia vemos temas... Son temas que a veces les digo a las familias porque ellas entienden perfecto. El taller de codependencia lo presentamos como cómo dejar a tu hijo 3 meses más. El de soltar con amor, cómo recuperar la licuadora. Son cosas que ellos entienden porque en el contexto, pues pasó de todo en casa y es lo más típico que empeñen algún artefacto electrodoméstico. Uh-huh. Así que les ponemos de tal forma que las familias lo entiendan. También tuvimos que hacer esa estructura. Porque manejamos, por ejemplo, el tema de codependencia, soltar con amor, resiliencia, victimismo. Jesús nunca llega tarde. Cómo saber si tu hijo está listo para salir del centro de rehabilitación. Prioridades de una casa en recuperación. ¿Cuáles son esas prioridades? Me pasa lo siguiente. Tú no puedes tomar porque estás en el proceso de rehabilitación. Pero nosotros aquí vamos a ver la pelea de box y me voy a comprar este 6 aquí. Estás llevando una droga legal a casa, donde hay consumo de drogas legales. A la vuelta de la esquina hay consumo ilegal, así que las prioridades de casa tienen que cambiar. Ahora, enumérame esas prioridades, porque ahorita te están escuchando millones de personas en el mundo. Okay. ¿Cuáles son esas prioridades, Gustavo, que dentro de la familia se tienen que considerar para poder impactar en esa transformación de la persona que está en ese consumo de las drogas o que está queriendo ya salir de eso? Ok, primeramente para llegar a este tema, trabajamos con la familia, la guiamos y la acompañamos en todo el proceso de rehabilitación. Este es uno de los temas que ya están por salir. Así que en ese contexto ya se trabajó con la familia un tema llamado resiliencia, donde viene el proceso de adaptación. En el proceso de adaptación viene el reconocer que tengo un familiar con un problema de drogodependencia. Si yo sé que mi familiar tiene un problema con el alcohol, con la marihuana, con el cristal, aunque el problema sea de él, por amor a él y por amor a mi familia en mi casa, no puede haber consumo porque estoy poniendo en riesgo a mi familiar. Las prioridades de casa número 1 es esa. No puede haber consumo de drogas legales o ilegales en casa. Es esta parte de ser empático y de ser compasivo. Estás llevando el infierno ahí. Sí, lo estás llevando lo estás tentando emocionalmente con algo que es su debilidad. Más cuando va saliendo del centro de rehabilitación y pues se va a enfrentar ahora sí al pasado, a los demonios internos, a todo lo que hay. Así que número 1 les presentamos eso. Parte de ser resiliente es adaptarte y es reconocer la condición de tu familiar para que puedas ser empático y entender que en casa no puede haber consumo. Gustavo, puede haber un reconocimiento a medias. Y te pregunto por lo siguiente. Definitivamente reconocer que formo parte de esa problemática o de esa familia. De esa dinámica. Ajá, de esa familia adicta, porque no, ya lo acabas de mencionar, no es él o no es ella. Sí, es todos. Somos todos los integrantes de la familia. Pero hay también muchas familias en el que el reconocimiento es interno, que no sepa la abuela, que no sepan los tíos, que no sepa el mundo. Puede haber un reconocimiento parcial y se puede realmente sanar y dar los siguientes pasos. Es que es esta parte, no porque reconozca que mi familiar tiene un problema, lo voy a ventilar y lo voy a decir a la comadre, a la vecina, a la tía, a todo mundo, no. Pero a veces no se puede ocultar lo inevitable. Cuando un problema de drogodependencia está en casa y está golpeando a todos, créame que el vecino sabe,
que la tía sabe, el primo supo, la abuela lo nota. La gente no es ciega, logra ver el cambio de comportamiento, logra ver el daño físico que el drogodependiente tiene, pero no lo dicen a lo mejor por miedo a pelearme con la hermana, Por etcétera, prudencia. etcétera. Sí, pero a veces no se puede ocultar lo inevitable. A mí me ha tocado gente que me dice, es que no quiero que nadie sepa que está en un centro de rehabilitación. Señora, a su hijo lo vieron toda la calle, lo vio robarse un tambo de gas. Créame que si le dice que lo tiene internado, todos se van a poner felices. O sea, no, es que no quiero que la gente se dé cuenta, que no salga en ninguna foto. Señora, ya vio a su hijo. Parece radiografía cuando lo trajo, se ve esquelético. Créame que si sube una foto de él a los 2 meses, donde se ve gordito y cachetón y rosita, la gente no va a decir nada. Qué bueno que se rehabilitó, ¿cómo cooperamos para que lo dejes otro mes? O sea, a veces no se puede evitar lo inevitable y no se puede ocultar lo que todo mundo ya vio. Pero cuando yo no reconozco internamente, tengo un hijo con problema de adicción, no puedo, lo que no reconozco no lo sano. Y lo que oculto se va a terminar de podrir. Lo que resistes, persiste, Sí, decimos en terapia. Aquello que lo dejamos, imagínate, un estanque con agua ahí. Claro, se va. Va a llegar un momento Sí. en que se va a pudrir, en que va a apestar, en que va a ser notorio que hay algo ahí que está descompuesto. Sí, deje usted el miedo al qué dirán internamente. Tu corazón, tu estabilidad emocional, tu paz, tu espíritu, tu mente. Estás tratando de engañar lo que tus ojos ven. Y eso es algo que va... Es cansado O sea, sí, pero cargar con esa así que- verdad a sí, medias. Es así muy que cansado. Cuando la familia lo reconoce, lo puedes soltar y Te decir, liberas. tengo un hijo con problemas de adicción, porque peleas con el miedo al soy una mala madre, es que fíjate los papás, así estará la familia, tienes miedo al el qué dirán y Al eso, juicio y a la crítica. Sí, pero en el grupo de familias anónimas tenemos la oportunidad de acompañar 3 grupos de familias anónimas en la ciudad de Hermosillo. En un grupo tenemos 30 familias, en el otro 18, el otro va empezando, gracias a Dios ya son 8 personas las que atendemos y acompañamos ahí, y se siente un ambiente de paz, se siente un ambiente de compasión, de empatía. Y mucha gente dice, no voy porque ¿cómo voy a contar mis problemas ahí? Oye, créeme que tus problemas son los mismos que los míos. Y el grupo de familias anónimas tiene ese grupo de ayuda mutua. Por eso son tan efectivos estos grupos. Sí, porque yo llego y me siento y cuento toda mi película de terror y las cabezas de alrededor nomás están, te entiendo. Lo mismo que tú ya Lo viví. Lo viví y lo solté de esta forma, lo trabajé así, yo todavía no lo suelto, lo estoy trabajando, vi este video, vi este libro. Y las familias tienen esa retroalimentación. Yo he visto familias que llegan, se sientan y es, ya llegué al grupo. Aquí puedo vomitar toda mi carga emocional para drenarme y volver a dormir tranquilo. Yo he visto familias que llegan y la señora me dice, me tengo que tomar 2 o 3 pastillas para dormir y cuando me levanto me tengo que tomar 2 o 3 cafés negros porque no puedo, me levanto con el zumo todavía de la pastilla, de la preocupación que viven de saber dónde está su hijo drogándose. Después del programa, después de 3 meses, después de estar en el grupo, las personas se les ve hasta otro semblante. Yo a veces les digo a las familias, te veo sonreír con dolor, veo que se le fue el brillo a tus ojos, te veo ojerosa de que no has dormido y no has conciliado el sueño. Hasta el color de la piel. Sí, Gustavo. en este grupo te vamos a dar eso que hace mucho perdiste. No, que las herramientas para cambiar la vida de mi hijo, no, mejor. La manera de irte a dormir en paz, la forma de descansar tu ansiedad, la forma de entender que la carga que llevas aquí no es tuya, que se la puedes entregar a Dios y que Dios tiene el control. Eso te ofrecemos en el grupo de familias anónimas. Has mencionado en varias ocasiones 2 palabras, estructura y límites. Cuando los padres, por miedo a confrontarnos con la realidad, caemos en la trampa de la permisividad. Uf, sí. Hoy día lo veo también en las sesiones de terapia, en los talleres que doy con los jóvenes. Hoy día es muy común que las mamás, los papás, queremos ser el mejor amigo de nuestro El hijo. error más grande que podemos Y cometer. como soy, entre comillas, como nos queremos convertir en el mejor amigo o amiga de nuestros hijos, y porque tenemos miedo que el amigo, el vecino, el mundo venga y le presente
a nuestros hijos el alcohol, el cigarro, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, mamá o papá que creen que son los mejores amigos de los hijos, les presentan eso a sus hijos. Con el típico mejor toma aquí, donde yo te Mejor vea. toma aquí y mijito yo te traigo la hielera. Sí. No, y mira, te voy a hablar como mamá. He estado en varias reuniones de madres y padres de familia y con un orgullo los padres dicen, no, en lugar de que sus amigos lo encarrilen hacia la cerveza y que él no sepa cómo actuar, yo mejor le Lo entreno. llevé una hielera llena de cerveza y le dije, toma aquí conmigo para ver cómo te pones después de 2, 3 cervezas o de un whisky. ¿Vas a fumar? No, que no sea con tus amigos. Primero vas a fumar aquí porque yo quiero ver qué con eso, Tavo. Sí, no, es un error total. La casa... Podemos ser, antes de continuar, podemos ser los papás, el mejor amigo y la mejor amiga, la buena onda, el cómplice, el no pasa nada con nuestros hijos. ¿O cuál es el papá? ¿Cuál es el rol verdadero de un papá y de una mamá con los hijos? Ok, primero que nada lo comparto. Yo no soy papá, no he tenido la fortuna ni la bendición de poder ser líder de hogar y criar a mis hijos. Aún no me ha permitido Dios ese deseo en mi corazón. Ahora, lo que voy a comentar es algo que he visto desde nuestro rubro, desde trabajar con familias, desde estar en centros de rehabilitación, desde los libros que hemos leído y desde esta experiencia que hemos obtenido. Y desde tu experiencia personal. Sí, no lo digo como máxima autoridad, ni como el máximo conocimiento, ni el saber. Yo creo que tu hijo ya tiene suficientes amigos en la escuela, en su colonia, en su iglesia, en su grupo. Ya tiene muchos amigos, no necesita un amigo más, necesita una figura de autoridad a la cual le rinda cuentas, a la cual honre y la cual le enseñe y lo guíe a forjar un carácter y a encontrar integridad. Tu hijo no necesita otro amigo, ya tiene a todos los de la escuela, a todos los del fútbol, todos los de la calle. Ocupa una figura de autoridad y de liderazgo que le enseñe la cultura de casa, que lo guíe y lo oriente a convertirse en una persona de valores, de principios y de moral. Eso no significa que a tu hijo le va a gustar, porque tienes que entender, por lo general es en la etapa de la adolescencia, que es cuando tu hijo ya se cree 100% independiente, es cuando lo menos que puede estar con mamá, lo menos que puede estar con papá, déjenme salir a mí solo. Es ahí donde tu hijo más te necesita. Ocupa tu liderazgo, ocupa tu integridad y tu carácter para que le enseñes a modelar lo que es ser una persona de valores, de principios y una persona que no necesita una sustancia, un bote, un cigarro para poderse divertir. No necesita ese empujón. En la adolescencia te ríes por lo que sea, si en la adultez por lo que sea te ríes. Creo que en la adolescencia lo que más necesita tu hijo no es un amigo, necesita un padre, necesita una madre, necesita un lugar de refugio y de descanso donde él pueda llegar y decir: aquí puedo llorar, aquí puedo descansar y aquí sé que se me va a dar un consejo con amor, aunque sea lo que no quiero escuchar. Muchos padres han perdido eso. Me llegan a los grupos de familias anónimas y es que yo quería convertirme en esa figura, en ese mejor amigo, ¿no? Y está muy bien que hayas querido hacerlo, pero cuando tu hijo te empezó a ver como su mejor amigo, lo dejaste huérfano, lo dejaste sin esta figura de liderazgo, de autoridad que lo guíe y lo oriente a cómo vivir una vida libre y fuera de adicciones. Cuando tú te quieres convertir en el mejor amigo de tu hijo, lo estás dejando huérfano. No hay que jugar con ese rol. Yo soy tu papá y aquí te voy a decir lo que no te guste y aquí tienes que honrar, tienes que respetar, tienes que... Y como lo típico, mientras vivas bajo este techo, aquí la autoridad soy yo. Mientras tanto, te sujetas a esta autoridad y es algo que los adolescentes se les va a enseñar, van a renegar, van a pelear, van a discutir, pero que al final del día va a dar fruto. Oye, Tavo, ahorita escuchándote hablar con total atención, me viene también a la mente así flashback, que vienen rápido, no te imaginas. Tenemos una ventaja y una desventaja dependiendo del uso que le demos en nuestras vidas. Es el impacto de las redes sociales. Claro.
Y de repente las mamás, los papás, vemos que la otra mamá, la vecina, la comadre, la tía, incluso las hermanas, pues están con la copa con los hijos y también con el cigarro, ¿sí? Claro. Entonces, pues ¿cómo? Tengo que entrar en la competencia para ser la mamá buena onda de mi hijo y de mi hija, para que también me vean en las redes sociales que nuestra relación es muy buena, aunque atrás la relación esté fracturada. Sí, claro, no haya confianza, no haya comunicación. A veces peleamos con esa competencia interna de ser el mejor papá. Es que soy el mejor papá de la escuela, el mejor papá de la colonia, el mejor papá no, conviértete en el mejor papá para ellos, y eso significa estar presente y estar cerca de ellos. Yo conozco muchos jóvenes dentro de los centros de rehabilitación que tienen esta carencia emocional. El 72% de las personas dentro de un centro de rehabilitación en Hermosillo crecieron con un sentimiento de rechazo, porque no crecieron con esa figura de autoridad que estuviera con ellos, abrazándolos y que los aceptara tal cual. La familia ocupa estar presente, no andar dando apariencias ni en redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, ni mucho menos andarse comparando con el vecino de al lado y de enfrente. Compárate con el que tú eras ayer. Hay una frase viene en el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, si no me equivoco, que menciona que la meta es ser 1% mejor que ayer. Esa es tu competencia, ser 1% mejor que ayer. Mejorar en tu versión, en tu integridad, en tu carácter, en tu liderazgo, en tu honestidad, en tus valores internos, para convertirte en ese papá que tu hijo necesita. Si en la casa de enfrente esos muchachos necesitan un papá que tome, allá ellos, tú estás aquí, tú estás con los tuyos, aquí enfócate a construir un hogar. Una casa con los puntos de Infonavit la compras. Un hogar se construye, y se construye en comunicación, en amor, en intimidad, en respeto, en lealtad, en crear una cultura de casa que te dé una identidad como hijo. En eso enfócate, más que andar tratando de dar apariencias. Con el calor del amor, con Sí, el calor claro, que enciende precisamente y que fortalece los vínculos. Al escucharte me haces recordar también la frase de una de mis mentoras en crianza consciente, Ivonne Laborda. Ella dice: nuestros hijos no necesitan madres perfectas. Okay. Nuestros hijos necesitan madres que estemos presentes, madres, padres, que les hagamos sentir que los amamos, Claro. que podamos expresar también, y en esto también entran los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Sí. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos una manera diferente o un lenguaje diferente para conectar con el otro a través del amor. Ese es un tema que tocamos en los centros de rehabilitación y lo hacemos debate. ¿Qué es el amor? Y cuando tenemos distorsionado este concepto, creemos que amor es sexo, es placer, es andar de novio, que amor es esto otro. Así que cuando una persona no tiene bien claro el concepto de lo que es el amor, es cuando cae en codependencias, relaciones tóxicas, adicciones a la pornografía, relaciones en sí, un sinfín de cosas que distorsiona lo que es el verdadero amor. Así que durante el programa también tocamos este tema. Es el dato similar. El 52% de las personas dentro de un centro de rehabilitación no se sienten amadas. No, es que te dimos todo el amor del mundo, sí, pero yo no lo percibí así. Tú me diste el amor en base a lo que tú percibes el amor, no como tu hijo lo percibió. Así que muchos de ellos no se sienten amados. No como realmente el hijo lo necesitaba. Sí, así porque que a veces los papás creemos, Tavo, que porque les estamos dando todas las comodidades a nuestros hijos, porque los estamos llevando a las mejores escuelas, Claro. porque lo transportamos en el automóvil último modelo, creemos que subsanando toda el área material estamos invirtiendo en el banco emocional de nuestros Sí, hijos, y ahí tenemos saldos rojos. Sí, hay muchas personas. Uno de los lenguajes del amor que menciona es el del contacto físico. Así es. Hay muchos jóvenes que sienten el amor a través del contacto físico. Le compraste tenis, carro, Xbox, todo lo que quieras. Nunca le diste un abrazo, creció vacío. O nunca le diste palabras de afirmación claro. a tu hijo. Sí, ¿Sí? es O tiempo de calidad. esa es otra muy importante. Y quieren llegar al centro de rehabilitación, a la visita, darle el tiempo de calidad ahí 2 horas a la semana. O sea, no va por ahí. Así que con las familias
nos pegamos todo un enrollo, pero gracias a Dios hemos sabido acompañarlas y canalizarlas al lugar más adecuado. Sin duda alguna, este programa que en esas noches oscuras tuyas, en esas partes en las que tuviste que ir hacia adentro de ti, pero con la diferencia de ser acompañado del Espíritu Santo, Sí. acompañado por Dios, iluminado en esas noches, porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido noches oscuras del alma? Yo creo que en este momento, tú que me estás escuchando en cualquier rincón del mundo, podrás coincidir conmigo que al menos en una ocasión de tu vida has tenido una noche oscura del alma. Pero cuando nosotros logramos conectar con nuestro Ser Supremo y mantener un diálogo íntimo y poder desnudar nuestro corazón y decir qué es lo que tanto nos duele, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos está angustiando, incluso platicarle cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros proyectos, qué es lo que nosotros anhelamos ser o hacer en la vida. Es en este encuentro íntimo con Dios cuando esa iluminación se empieza a presentar en nuestro peregrinaje por la vida. Es entonces cuando dejamos de ser peregrinos y nos convertimos en turistas de la vida, porque ya sabemos, ya Tavo hoy sabe cuál es su destino. Amén. Ya Tavo sabe hacia dónde quiere ir, qué quiere hacer, con quiénes se ve en la vida. Entonces, me parece una propuesta, un trabajo divino. Muchas gracias. Un trabajo que es de entrada totalmente bendecido y próspero. Amén. Y estoy segura, Gustavo, que a través de este podcast no te van a dejar en paz los mensajes por Esperemos que Instagram, así sea. por Facebook, por tu teléfono. Pero yo necesito saber como hermosillense, porque vivimos en una hermosa ciudad, Amén. pero también estamos conscientes que es una ciudad que necesita urgentemente de atención. Hermosillo necesita atención. Los jóvenes de Hermosillo necesitan autoridades verdaderas que los hagan sentir importantes. Claro. ¿Cómo podemos, Gustavo, los hermosillenses, sumarnos a este programa? Ok, qué bueno que lo menciona. Número 1, nos podemos sumar orando. Yo creo fielmente que en la sala de emergencias no existen ateos. Y Hermosillo está en una sala de emergencias cuando se habla de temas de adicciones. Estamos en terapia intensiva. Sí, así que ocupamos mucha oración por el programa, por los centros de rehabilitación. Esa es una. ¿Cómo se pueden sumar? Compartiendo nuestro contenido. Hay personas que nos han contactado de Ciudad de México, Guadalajara, Torreón, Monterrey, de Zacatecas, de Baja California, de Phoenix, de Tucson, para pedir información sobre lo que está ocurriendo, y todos llegaron por medio de redes sociales. Alguien compartió un video tuyo y dije, me puede ayudar, y nos contactaron. Compartiendo nuestro contenido nos pueden ayudar demasiado en llegar a ese hogar que se convirtió en una cueva de gritos, de ladrones, de un montón de situaciones emocionalmente complicadas. Número 3, comunicándose con nosotros. Ocupamos manos, ocupamos muchas personas que digan, ¿sabes qué? Yo tengo este talento, tengo esta virtud, tengo esta palabra, dime cómo me sumo, cómo te acompaño, dónde me dirijo contigo. Con toda confianza se pueden comunicar con nosotros a través de redes sociales como Facebook e Instagram, como Gustavo Buelna, o bien como Por Uno Más. Mi número de teléfono es 6623-171587. Siempre tardo en contestar, pero siempre contesto, debido a que, como les menciono, estamos en 12 centros de rehabilitación, 3 grupos de familias anónimas, constantemente dando sesiones y acompañamiento, así que tardamos en contestar, pero siempre contestamos. En ocasiones, unos mensajes más rápidos que otros, pero siempre estamos a la disposición de acompañar y de brindar este acompañamiento. 6623-171587. Me gustaría cerrar esta parte con lo siguiente. No toda persona que consume es apta para un centro de rehabilitación.
Y no todo centro de rehabilitación está capacitado para atender a una persona que consume. Hay que ver el perfil, el historial, conocer todo lo que hay detrás para saber qué centro va a ser más efectivo en el acompañamiento emocional de tu familiar. Nosotros te acompañamos y te ayudamos en esa canalización. Gustavo, me encantaría que dieras a conocer al mundo. Ya nos hablaste de este maravilloso programa. Has sido acreedor, te nombró también, te nombraron dentro del Premio de la Juventud por esta iniciativa, por este programa. Pero me encantaría que le platicaras al mundo un caso de éxito de Por Uno Más. Ok, tengo un caso muy especial para mí. Yo tengo un primo que es como mi hermano. Mi primo ha tenido 2 sobredosis. Él consume heroína, cristal inyectado. También estuvo en un sinfín de centros de rehabilitación. Cuando yo vuelvo de Ensenada, me tocó sacarlo literalmente de una casa abandonada, descalzo, deteriorado 100%, endeliriado y cuando llegué había jeringas por todos lados, era literalmente un indigente. Lo internamos en un centro de rehabilitación, salió, se volvió a drogar lamentablemente, lo volvimos a resguardar en un centro de rehabilitación, becamos ese centro de rehabilitación con el programa, lo dimos completo el programa ahí, mi tía vivió todos los programas de las familias, mi primo igual. El próximo febrero mi primo cumpliría 1 año limpio, ya salió del centro de rehabilitación y está trabajando, es funcional, está trabajando en un tacos de pescado acá, así que ya está consiguiendo trabajo, ya se ve más estable, ya volvió en sí, ya volvió a ver la vida de otra manera y adoptó algo que nosotros enseñamos en el programa. Solo tengo este día, solo tengo el día de hoy para aprovechar la oportunidad que Dios me dio. Así que el día de ayer lo vi, es un caso de éxito que tenemos. Tenemos otra persona, Julio, otra persona que ya va a cumplir casi los 2 años limpio de abstinencia después de haber vivido nuestro programa. Lo bautizamos dentro del centro de rehabilitación. De igual forma, ya está trabajando, está con su familia, está con su matrimonio y acude ocasionalmente a la iglesia donde nosotros nos congregamos y ahí estamos en contacto constante con él. Tenemos otra muchacha, Samantha, salió de un centro de rehabilitación de mujeres, terminó su proceso y decidió quedarse más tiempo a servir y acompañar a las muchachas que iban llegando. Ya va a cumplir el año, si no me equivoco, también en noviembre, y también va ocasionalmente a nuestra iglesia, ya que ese centro tiene una iglesia, así que de ahí va para allá y ahí la dejamos ahí, no la quisimos mover, pero ocasionalmente nos visita. Así que como estos tenemos un sinfín de casos más. Tenemos otros casos en los grupos de familias anónimas donde la familia logró soltarlo por completo y la familia respira paz, tranquilidad, amor y armonía en su casa, mientras su familiar está en un centro de rehabilitación viviendo su proceso. Las familias han logrado decir, él lo suyo, yo lo mío, yo sano lo mío, y las hemos visto firmes con un semblante diferente y con una sonrisa que no transmite dolor. Son casos de éxito que yo atesoro en mi corazón. Por esta labor, el año pasado se lanzó una convocatoria del Premio Estatal de la Juventud y este año nos otorgaron el premio a nivel estatal. Fuimos galardonadores del premio en la categoría de compromiso social. De manos del gobernador nos fue entregado el premio, un reconocimiento que sin duda alguna se lo dedicamos primeramente a Dios, pero también a las personas que han sembrado en nuestra vida. Yo rindo cuentas del programa, el programa no es mío, el programa es de Dios, pero también rindo cuentas a mi autoridad espiritual, a mi pastor Abraham Domínguez, que en modo de honra le entregamos el premio con una frase que era: no tengo palabras para darte gracias por toda la siembra que has hecho en mí, pero hoy te puedo traer un fruto de todas tus enseñanzas. Así que decidimos dar honra y decidimos despojarnos de ese aplauso para dárselo a las personas que han estado atrás, reconociéndonos, aplaudiendo, empujando, regañándonos y que nos han permitido el día de hoy contar nuevas historias. Wow, la verdad eres un joven que inspiras. Muchas gracias. Y has logrado inspirar y vas a seguir inspirando al mundo porque eres un hombre de fe. Amén. Cada uno de tus proyectos, de los proyectos comunitarios que tienes, van a ser abundantemente bendecidos porque tú sabes como hombre de fe que nuestros proyectos no nos pertenecen. Amén.
que desde el ego muchas veces nosotros nos establecemos objetivos, metas, a veces creemos que podemos alcanzar todo nosotros solos desde nuestra humanidad. Pero cuando realmente nosotros, como lo hizo tu madre en algún momento de decir, te solté, te dejé en las manos de Dios, yo sé, lo siento aquí en mi corazón porque así lo he vivido yo también con cada uno de mis proyectos. Estoy 100% segura también como mujer de fe y pido a Dios que tus proyectos, que los proyectos comunitarios sean tan bendecidos que puedan llegar a sanar millones de corazones. Porque también lo siento en el corazón, esto no se va a quedar en tierra sonorense, Gustavo. Esto va a crecer. Prepárate en la fe. Síguete preparando en la fe. Sigue fortaleciéndote. Porque tú sabes también que cuando estamos en este trabajo espiritual, cuando estamos sembrando, esa otra parte oscura suele presentarse. Pero no hay una mejor herramienta, no hay un mejor escudo que, como lo dijiste ahorita, a través de la oración. Invitaría a todas las personas que en este momento nos están escuchando a que hagan precisamente una oración por todas aquellas personas que hoy día son generosas con su tiempo, son generosas con su conocimiento, con su experiencia, con su sabiduría y la están aportando al mundo. Oremos por esas personas porque necesitamos seguir sembrando el amor, la fe, la esperanza en este mundo que cada vez más se está poniendo de cabeza. Pero con la oración vamos a lograr que esto se convierta en un valle donde existan muchos frutos, muchas personas para Jesús, muchas personas para Dios. Yo te agradezco enormemente, Gustavo, que hayas aceptado la invitación de estar en Llévame Contigo y Vuela. Realmente me llevaste a volar, realmente me inspiraste. Te escuché con tanta atención que de verdad en este momento yo también tengo muchos planes. Amén. Más adelante seguramente tú y yo vamos a hacer algo extraordinario. Va, cuente con ello. Estoy segura que así va a ser. Y como le dijo nuestro amigo Gustavo, la mejor manera de poder sumarnos como hermosillenses y como habitantes de este mundo a por uno más es compartiendo este contenido, es orando, sí, es creyendo en que podemos vivir en un mundo mucho mejor, con mucha fe y con esperanza. Así que, amigos de Llévame Contigo y Vuela, los abrazo, reciban mis bendiciones, mi agradecimiento, compartan este contenido y nos vemos en un nuevo episodio de Llévame Contigo y Vuela.